La proyección en el mormonismo. Hola, buenas a todos los inicuos y inicuas que visitáis este canal. Hoy quiero hablar de este tema, uno para aprender a detectar las carencias y las fallas de las personalidades tóxicas, para leer entre líneas lo que tienen que decirnos de sí mismos y de cómo son en realidad, de lo que tratan de esconder, de lo que no aceptan de sí mismos y de lo que les es difícil de ver. Y así con esto entender también cómo nos manipula una institución tóxica como es una secta y para que nos ayude a entender aún más si cabe el cómo en la iglesia utilizan dicho mecanismo, aparte de otras tantas tácticas de manipulación, para inyectarnos sentimientos de culpabilidad a través de la proyección. ¿Qué es la proyección? Pues en el diccionario dice que es la acción de proyectar, como por ejemplo imágenes en una pantalla. Gráficamente es eso, pero en psicología se utiliza mucho este aforismo para explicar cómo percibimos a los demás y viceversa, y también cómo nos vemos a nosotros mismos. La definición psicológica de proyección es la siguiente. La proyección representa un mecanismo de defensa que tiene lugar cuando las emociones atraviesan etapas conflictivas, sea por causas internas o externas, y consiste en adjudicar a otros individuos el propio sentir, las ideas o reacciones que no se puedan aceptar. En principio, Freud usó dicho concepto haciendo referencia a un fenómeno presente en pacientes que sufrieran de algún caso de paranoia. Más adelante se aceptó de forma unánime para hablar de un tipo de mecanismo que tiene lugar en cualquier estructura psíquica, incluso la considerada normal. Bueno, es decir, nos pasa a todos, gente empática y gente tóxica. Proyectar inconscientemente nuestros miedos, faltas e inseguridades no significa que seamos tóxicos, pero cuando proyectamos culpas o actitudes nocivas en los demás, sí es un comportamiento tóxico. Se da en todos los entornos. Un ejemplo de los más vistos se da en las parejas, por ejemplo, cuando él o ella acusa de infidelidad al otro con permanentes escenas de celos, como seguramente me estás poniendo los cuernos, ¿dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto? Etcétera. Lo más probable es que sea esa persona, la acusadora, la que le está haciendo infiel a su pareja. Una frase que también define muy bien esto es la siguiente: cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Por qué? Porque está proyectando su sombra, sus malas acciones en los demás, pensando que el resto hace lo mismo que él, o sea, que roba, ¿no? Por eso siempre digo que observemos las evidencias objetivas, los hechos, las pruebas. ¿En qué consiste la proyección tóxica o narcisista? Pues que este tipo de personalidades echan la culpa a los demás o atribuyen a la gente algo que ellos o ellas mismas hacen. Se puede ver claramente en las críticas y en las acusaciones de la gente tóxica porque critica y acusa a los demás de cosas que no pueden probar. La intención con esto es provocar al otro el mayor dolor posible con esa culpa, pero te culpan y critican de algo que está mal en ellos. Por lo tanto, el problema no es tuyo, es suyo. Toda acusación o crítica tiene que tener fundamentos, pero sobre todo pruebas. Y si tú ves que se te acusa o critica de algo sin pruebas, esa persona se está proyectando. Te quiere cargar a ti con la responsabilidad de sus propias acciones o fallos. Por eso el mecanismo de la proyección, aparte de intentar dañarte, es un arma de doble filo, porque es muy revelador, porque nos deja ver las carencias y los defectos de aquellos que nos acusan o nos critican de algo. Por ejemplo, con la proyección podemos aprender a identificar lo que la iglesia proyecta de su realidad al exterior. Podremos ver sus defectos y sus fallas. Y ahora vamos a ver cómo en la iglesia, tanto en líderes como con la doctrina, se ve lo que la iglesia es en realidad.
las cosas que dice respecto a las cosas que hacen, con la proyección de sus yo reales como forma de abuso contra sus víctimas. En este caso podemos ver lo que la Iglesia critica y condena de manera recurrente. Un montón de cosas reprochables que nunca pensaríamos que ella misma tiene esas cosas, pero es que te acusan de hacer todo lo que ellos hacen. Veamos. 1. Tema financiero. Como método de persuasión para sacarte dinero, te van a acusar de robar a Dios para que te sientas culpable y aportes tu diezmo y ofrendas. ¿Y dónde está el espejo, la proyección de esto? En todas las riquezas acumuladas por la Iglesia de manera deshonesta, ya que las evidencias nos dicen, por ejemplo, que tienen 100,000 millones en activos que no fueron íntegramente destinados a la caridad como tenía que ser, o como tanto pregonan de ayudar aquí y allá. Ellos lo saben, son conscientes, pero no lo aceptan. No aceptan que no donan íntegramente, solo que donan una ínfima cantidad respecto de toda su riqueza. Pero para encubrirlo, proyectan en sus miembros sus propios malos manejos. Por eso tienen ese afán de andar recordándonos todo el tiempo el tema del diezmo. 2. Tema sexual. El tema sexual en la Iglesia siempre ha sido tratado con mucho rigor, de manera obsesiva e insidiosa. Tenemos la ley de castidad y faltar a esta ley es equiparable a haber cometido un delito tan grande que está en el segundo puesto en gravedad después de un delito de sangre. Está la obsesión con la pornografía, las campañas preventivas y curativas. Pero resulta que dentro, en la comunidad, existe un serio problema de adicción a la pornografía. Lo mismo pasa con la satanización de la masturbación. Están todo el día preocupados que no te masturbes, que no te autosatisfagas sexualmente para mantener el control sobre ti. También está el tema de la homosexualidad, que con el refuerzo intermitente, por un lado van negando el bautizo a los hijos de los homosexuales, ese sí es un abuso emocional muy duro, y por otro lado andan diciendo que los aman y los aceptan, pero no paran de criticarlos. Entonces, ¿qué pasa ahí con los mormones más homófobos? ¿Qué pueden estar proyectando de sí mismos? Guiño, guiño. Pero también detrás de esto está la proyección de su pasado y mucho de su presente. Ahí tuvimos a José Smith, el cual ocultó su práctica de la poligamia a Emma, por lo tanto, en principio mintió, y luego su manera de admitirlo diciendo que fue un mandato divino, el cual despierta muchas discusiones acerca de si tuvo relaciones sexuales con sus esposas polígamas y poliándricas. Y bueno, hubo testigos de la affair en el granero con Fanny Anger. También otra esposa poliándrica, Sylvia Sessions, sostuvo antes de morir que tenía una hija con José Smith llamada Josephine, cosa que fue desmentida con unas pruebas de ADN. Pero ¿por qué Sylvia Sessions pensaba que el padre de su hija era José Smith? Eso solo se piensa cuando alguien ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Es decir, la vida sexual de José Smith cuando estaba vivo era de escándalo. Por más que los apologistas quieran suavizar, maquillar, minimizar, ignorar, encubrir todo esto, no pueden. Ese pasado los delata, las pruebas los delatan. Las relaciones amorosas de los primeros líderes no se parecen en nada a las actuales. Eran otros códigos, pero ahora proyectan en sus miembros lo que ellos fueron y mucho de lo que son ahora. En resumen, proyectan lo que son en la realidad, temáticos con el dinero y el sexo. Por mencionar solo este par de aspectos y no extenderme mucho más. Cuando te critiquen o acusen injustamente, podrás ver que le están hablando a un espejo. Están proyectando y demostrando su auto-odio y cómo son incapaces de verlo en sí mismos. Se lo están atribuyendo a las víctimas, tratándolas de mentirosas, pecadoras, pecaminosas, pero ellos tras bastidores tienen problemas con distintas adicciones como a la pornografía, a la masturbación, a los antidepresivos, etc. Bueno, toda adicción es un problema porque supera el autocontrol de las personas. Y si escarbamos más profundamente, vemos también el problema más duro y más triste: la pedofilia y distintos casos de abusos sexuales en la iglesia. Así que mientras más critican al mundo,
y exigen pulcritud, pureza, etcétera, están proyectando su realidad, su propia mundanidad, en la que hay cero perfección, cero rectitud, cero honestidad, cero transparencia, etcétera. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de proyección, la proyección falsa de su imagen al exterior. Para ello se valen de cantidad de estrategias publicitarias y de lavado de imagen. Proyectan una falsa imagen de éxito, presumen de números en lo que a miembros se refiere, pero es mentira. Proyectan la imagen del sea feliz, sea mormón y niegan los problemas de depresión. Y así con muchos otros temas, tanto en términos colectivos como individuales. Así que ya lo sabes, si aún asistes a la iglesia y te culpan o te acusan de cosas que no pueden demostrar, uno, te están avisando que ellos están haciendo eso de lo que te están acusando o criticando. Se están proyectando. Pon atención a las críticas gratuitas que te hace la gente y te vas a dar cuenta de la toxicidad de esas personas. Como leí por ahí, lo que fulanito dice de menganito, dice más de fulanito que del propio menganito. Yo lo he comprobado dentro de la misma iglesia con los miembros y en entornos tóxicos donde he estado y con la gente tóxica con la que me he relacionado de manera individual. Y es de cajón, es de manual, el patrón es el mismo. Así que tú eliges dónde quieres estar y con quiénes te quieres relacionar. Un besote para todos y hasta la próxima. Adiós.